El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Bitcoin Economics, donde queremos compartirte sobre las características que hacen de Bitcoin un activo único. Un activo, como diría Mario, que es otra cosa. Y como diría mi estimado Diego, donde todos los caminos te llevan a Bitcoin. Y hoy como que fuera Roma. Sí, sin cuentos. Es la Roma financiera, ya viste, de ese tiempo. Estamos hoy en el programa número 147, pero antes de decirles de qué vamos a conversar, ya escuchó usted, aquí me acompaña mi buen amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en el programa número 147. Nos quedan 3 programas para llegar a los 150. ¿Se pueden imaginar, amigos, cuánto contenido les hemos generado? Bueno, en tres semanas estaremos diciendo 150 horas de contenido para poder entretenerse. Dentro de lo que nosotros hemos platicado siempre es que Bitcoin tiene 3 grandes bloques. El primero, que es una criptomoneda. Segundo, es una red monetaria, que son 2 cosas diferentes con lo que es una criptomoneda. Y finalmente, cómo utiliza la tecnología de blockchain. En este programa vamos a platicar de algo que, así como la semana pasada nos fuimos muy técnicos, en esta nos vamos a volver muy relevantes para toda la audiencia, y es, ¿qué tal si contestamos una pequeña pregunta? ¿Qué tienes realmente? ¿Qué tienes tú en tu poder, en tu patrimonio? ¿Tienes dinero? ¿Tienes capital? ¿Tienes una reserva de valor o utilidad? Y lo que vamos a entender es qué son esas 4 cosas, cómo se diferencian, y la pregunta del millón es, ¿y tú qué tienes? Y con lo que compete con el programa es cómo se relaciona eso con Bitcoin. Entonces, cuando te pregunten, bueno, ¿y qué es Bitcoin? ¿Es una moneda? ¿Es dinero? ¿Es una reserva de valor? ¿Es capital? ¿Qué es? Porque muchas veces, y aquí es donde vamos a arrancar, ¿qué tiene? Pues sí, tengo mi carro nuevo, sí, ajá. Bueno, tengo mi casa como propia. dice Diego, pantallas vemos, dinero no sabemos. Bueno, pues eso es lo que hay que hoy lo averiguar. vamos a tratar de establecer, pues básicamente definiéndolo. Así que hoy va a ser, como bien decía Mario, el programa anterior fue un poco más, llamemos, inclinado hacia una forma de análisis sobre Bitcoin. Hoy vamos a irnos de un lado más hacia el tema de la economía, de ver realmente cuál es la definición. Insisto, usted es un economista y ve que es demasiado simple lo que vamos a mencionar. Eso es lo que tratamos de hacer en el programa. Escucha el episodio anterior que estaba más complejo, entonces aquí lo puede ver más simple. Exactamente. Entonces, yo creo que como un buen inicio, antes de arrancar con el programa, es que usted nos escriba. Más 502 58 90 58 58 es nuestro número de WhatsApp. Y si usted busca, nos encuentra en la red social de X, o antes Twitter, nos busca como Bitcoin Radio GT. Ahí es donde usted puede encontrar todo lo que nosotros desarrollamos. Incluso queremos contarle, que creo que no lo hemos contado todavía a nivel de radio, Mario, que recién con su servidor y Mario tenemos unas 3 semanas o 4 semanas, ya ni sé, de haber iniciado un programa de televisión que usted lo puede ver todos los viernes a las 10:45 en TV Azteca Guate. TV Azteca Guate, de nombre Conciencia Económica. Que básicamente lo que estamos tratando es muchos temas de coyuntura vistos desde el lente de la economía. Y economía, si usted ya nos escuchaba en Bitcoin Economics ya por un buen tiempo, pues se habrá dado cuenta que tenemos un punto de vista económico bastante claro, en el cual pues damos nuestra opinión sobre distintas temáticas. Así que si usted quiere también no está satisfecho con una emisión semanal, pues ahora ya tiene 2. Y si quiere mejorar sus finanzas personales, pues busque Trascendencia Financiera y ya tiene 3. Así que no hay pretexto para no crecer de este lado. Así que bueno, Mario, ¿qué te parece si arrancamos un poco con las definiciones de estas 4, que no son las únicas, pero son 4 palabras que normalmente tendemos a creer que son lo mismo
Y como dirías vos, no es la misma cosa, son otra cosa. Entonces, empecemos definiendo qué es capital, qué es utilidad, qué es dinero y qué es reserva de valor. Si querés te acuerdas primero. Vamos con capital. Capital es todo bien que se usa para producir más valor. No importa si es grande o pequeño. Por ejemplo, un horno para una panadería, una cámara para un creador de contenido, una acción que paga dividendos. Todos son capital si están produciendo más ingresos o riqueza. Por eso es que no debemos de confundir, y este es un contenido que no está aquí, pero te lo adelanto, un activo con capital. Un activo puede ser un terreno que solo estemos gastando en el impuesto del IUCI, que esté ahí parado, que no produzca. Ese activo se vuelve un capital cuando empieza a producir. De hecho, lo vamos a ver porque sí está en el tema de la utilidad. Por ejemplo, le voy a mencionar una definición muy sencilla de utilidad para que poco a poco comencemos a encontrar esas breves o leves diferencias. La utilidad, por ejemplo, es cuando un bien se adquiere para el disfrute personal y no para un uso productivo. No genera ingresos ni valor a futuro. Y un ejemplo típico con lo que vos estabas mencionando, por eso quería tirarme este segundo concepto, es si usted tiene una vivienda donde usted vive, no es capital. Eso es una utilidad. ¿Por qué? Porque usted está disfrutando el usufructo de un activo financiero, más no lo está poniendo a trabajar. Ahora, si usted compró una vivienda y la pone en renta, ahí ya se convierte esa misma vivienda, ya no es una utilidad, sino se vuelve un capital, porque está dedicado a la generación de más capital. Y puede existir una tercera versión, que es un híbrido, donde tienes una casa que tiene, por ejemplo, un cuarto, alquilas el cuarto en Airbnb si quisiéramos, o alquilan el cuarto, y entonces el cuarto se vuelve capital, el resto de la casa se vuelve utilidad. Exactamente. Entonces, otro, por ejemplo, solo para decir, es un vehículo. Sí, vehículo. Y ahora las motos, que están también de moda, donde si la moto la utilizas solo para poder ir a pasear los fines de semana, es utilidad. Pero si la utilizas para poder movilizarte por tu trabajo o lo utilizas como un Uber o alguna renta de transporte, se vuelve capital. De hecho, ahí se vuelve también el híbrido que vos decías. Depende, yo me voy a qué trabajar en ese vehículo y estoy de 8 a 5, pero al salir a las 5 lo utilizo para hacer Uber. A partir de las 5 de la tarde, ese auto que era una utilidad de 8 a 5 se convierte en capital. Así es. Porque comienza a generarle algún retorno. Que lo pondría de otra forma más simple. Capital es aquel que te genera un ingreso adicional y la utilidad es aquel que te genera un gasto adicional. Y que lo haces por el disfrute. Tu retorno es emocional, no es un retorno financiero. Es comodidad, es un lujo, como usted lo quiera ver, pero es una utilidad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuantificamos las utilidades como capital. Y es totalmente diferente. Vamos a ir a la tercera, que le digo, son palabras que tienden a parecer lo mismo, pero son diferentes, como lo platicamos, que lo que es el dinero. Y el dinero es un medio de intercambio. ¿Recuerdas el concepto del cacao? Es un sistema de cambio o intercambio de valor. No produce por sí mismo. O sea, una moneda no es que te produzca algo, pero es vital si esa moneda te sirve para intercambiar valor. Puede ser efectivo, puede ser una cuenta bancaria o incluso algo que funciona como dinero en una comunidad. Su función principal es facilitar transacciones. O sea que si vos tenés un dinero que está en una cuenta bancaria que no esté generando intereses, porque ahí ya podría entrar a ser un capital, es simplemente dinero. No es capital, un medio de intercambio. No es utilidad porque no lo estás gastando para consumo de nada. Es un dinero que debería estarse utilizando para hacer transacciones, que simplemente está dormido y es dinero. Ahora, compárame eso con reserva de valor, porque creo que es donde está la mayor discrepancia. O la mayor diferencia, quizás, porque llamémosle, no pretendemos hasta este punto hacerle ninguna antagonismo o poner algún tipo de criterio. Ahorita solo estamos dando las definiciones. Ya luego vamos a ver en qué encaja Bitcoin y en qué pueden encajar cada uno de esos activos que usted pueda tener. Una reserva de valor, básicamente, como definición, podemos decir que es todo aquello que conserva su valor en el tiempo, o mejor aún, que aumenta su valor conforme pasa el tiempo. El que ha sido el rey de esta categoría por miles de años y ya tiene a un rival digno es el oro.
por siglos siempre el oro ha tendido a valorizarse más. Normalmente nosotros hemos dicho de que los bienes raíces pueden encajar en estas áreas porque siempre suben de valor. No siempre suben de valor. Lo podemos ver en Estados Unidos, que ahí es más volátil un bien raíz, sube y baja en cualquier momento. Sí. Y todavía aún así se discute si la apreciación del bien al menos supera la inflación. No estoy hablando mal de un bien raíz, simple y sencillamente le estoy mencionando qué características debe tener un activo financiero para que sea considerado una reserva de valor. Si nos basamos en Bitcoin, que es en lo que vamos a adentrarnos dentro de pronto, llamemos de más profundo, Bitcoin en su breve historia de 16 años, ha demostrado que su valor incremental de año con año ha sido muy superior a la tasa de inflación oficial, real, proyectada, pesimista, todo lo que querrás. Lo que es sube y baja, si ustedes, por ejemplo, voy a utilizar la expresión when in doubt, zoom out, que si tienen duda, vean el espectro más amplio. Esa es una de las frases que pueden escuchar en el episodio donde hablamos de las frases de Bitcoin. Y esta es una de las cosas que se ha evidenciado. O sea, puede haber subidas o bajadas de inflación. Algunos años puede llegar a doble dígito la inflación, otros va a estar más bajo. Pero si ustedes miran, esa inflación se mantiene relativamente incremental leve. Pero Bitcoin, si ustedes miran, sube y baja, pero su crecimiento ha sido sostenible, exponencial desde esa época para acá. Así que ahí están las 4 definiciones. Como siempre nos gusta ponerlo de alguna forma bastante fácil con los ejemplos y vamos a darle un ejemplo con un mismo activo financiero que vamos a utilizar para efecto práctico, Mario, una casa, para ver la definición o la diferencia entre cada uno de estos 4 conceptos. Ok, solo no sé si queremos platicar de la noticia de lo del impuesto del arancel al oro, porque creo que eso va a ser interesante. ¿Sí quieres? Digámoslo de una vez. Por ejemplo, la noticia que salió esta semana es que Donald Trump, vamos a hacer Estados Unidos produce una mínima cantidad de oro y aunque lo producen se puede exportar y usualmente Suiza es uno de los países que más se encargan del procesamiento de lingotes de oro per se. Certificar la calidad de todo este proceso. Entonces hay personas en Estados Unidos, mineros, que mandan el oro hacia Suiza para que se les dé la certificación y lo regresan a Estados Unidos. O llevan oro de otros países, lo procesan en Suiza y lo mandan hacia Estados Unidos. La sorpresa es de que una de las empresas más grandes de importadora de oro de Suiza, o sea, hacia Suiza, hacia Estados Unidos, pues se dio cuenta que estaba todo este proceso de los aranceles, la guerra arancelaria, e hizo la consulta. ¿Cuánto es el arancel para ingresar oro a Estados Unidos? Y para su sorpresa le dijeron 40% originalmente. Ahorita parece que ya lo cambiaron. En esas están, pero en promedio es 40%. O sea, ¿qué es este factor? Número 1 significa que ahora el oro vale 40% más caro en Estados Unidos. Pero más importante que eso es que evidenció la gran diferencia que existe entre el oro físico y el oro digital, que es Bitcoin. Que como bien decía Michael Saylor cuando le preguntaron si el oro era lo mismo que Bitcoin, y le dice, hay una gran diferencia. El oro, como lo pudimos ver, no, muchas, pero la primera es que lo pueden ponerle tarifas y a Bitcoin no le puedes poner una tarifa. Entonces, y ahorita se está evidenciando eso. Exacto. Entonces decía Michael Saylor, es mucho mejor que el oro porque no tiene esa debilidad ni siquiera propia del oro, sino una debilidad del sistema y del ser humano político. Entonces, ahorita que regresemos del primer corte, vamos a platicar de lo de la casa. Pero si querés, empecemos y lo hacemos rapidito. Por lo menos la primera parte. Entonces, vamos a utilizar a la casa. Si tú compras una casa para vivir en ella, es utilidad, porque ya quedamos que es para uso personal. Si la alquilas, se convierte en capital. Si la mantienes sin alquilar, pero su valor sube con el tiempo, actúa como reserva de valor. Pues sin hacer nada, subió de valor. Que te voy a poner un ejemplo, perdón, ahí rápido. Nosotros en Guatemala, porque sé que nos escuchan personas fuera de Guatemala, no sé si vos te recordás que hoy donde está Cayalá eran un montón de terrenos potreros totalmente vacíos. Y decía, ¿por qué no es nada productivo? Estaban haciendo literalmente esto, manteniendo los terrenos para cuando llegara el momento adecuado
para poder verlo. Mientras tanto, eran una reserva de valor. Y si la vendes, el dinero que recibes puedes utilizarlo como dinero si lo vas a intercambiar por otras cosas, capital si es que le vas a generar, por ejemplo, meterlo en una cuenta con intereses, o utilidad si simplemente te lo gastas. Correcto. Así que ahí es donde arrancan esas diferencias con un mismo activo financiero, pero vamos a seguir conversando de esto luego de mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Queremos recordarle, usted está en sintonía de Bitcoin Economics, en el cual pues básicamente tratamos esos dos temas, que es Bitcoin y qué es la economía y cómo se interrelacionan cada uno de ellos. Entonces, en este espacio particular estamos hablando qué es lo que realmente tenemos. Tenemos dinero, tenemos capital, tenemos reserva de valor o tenemos utilidad, porque solemos con cierta frecuencia mezclar todos los conceptos o creer que una cosa es algo que realmente es diferente. Por ejemplo, veamos, Mario ya mencionaba cómo podemos en un mismo activo financiero distinguirlo en cada una de estas 4 categorías, pero ahora quiero darle un ejemplo de cómo podemos hacer esa transformación entre categorías. Por ejemplo, de dinero a capital. Es que invertimos $10,000 en acciones en una empresa. Estamos agarrando dinero, o sea, billete fiat, lo ponemos a comprar un activo financiero que nos genere un retorno, entonces se vuelve capital. Ahora, de dinero a utilidad. En este caso es que usted se compra la última nave para poder salir y estar sumamente cómodo, es cambiar dinero a utilidad. Ahora, cambiar de capital a dinero. Que a ver, ¿cómo sería un ejemplo de esta capital a dinero? Vendes una propiedad en alquiler y recibes efectivo. ¿Por qué pasó de capital? Porque estaba generando y ahora básicamente lo liquidaste. Lo liquidaste y tenés dinero. Lo volviste líquido. Ahora tenías también lo que es de capital a utilidad. Utilidad. Que dejas de alquilar una casa y decides vivir en ella. O sea, le alquilas a un tercero y ahora decides, ya no, sálganse mucha, yo voy a utilizar la casa para uso personal. Te creció un hijo, se quiere casar y le vas a ceder para que inicien esa vivienda. Entonces, lo que hiciste fue cambiar de capital a utilidad. Solo te espero que a ese niño le estés cobrando alquiler. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí ya no pasó. Ahí pasó de capital a capital. De capital externo a capital interno. Otro de estos es de reserva de valor a dinero. Por ejemplo, es cuando vendes tu Bitcoin para comprar un bien inmueble. Donde podría, no, ni siquiera un bien inmueble. Donde, un carro, una moto, lo que sea. Ni siquiera, fíjate, creo que es cuando no, a cash. Tienes toda la razón. Sí, no puede ser bienes porque si no podría ser capital o utilidad. O sea, aquí es, vendes tu Bitcoin y te dan fiat. Sí, para tener dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Y al revés, que si era por donde estábamos yendo, es si queremos de reserva de valor a capital, es que vendes tu Bitcoin y lo que vas a hacer es poner una franquicia de Motoshop BRC. ¿Por qué? Porque quiero poner un negocio que me genere algo y voy a vender esta reserva de valor para tener ese negocio. Pero hay otro ejemplo que me gustó, que es donde a veces las personas creen que para poder capitalizarse tienen que vender su Bitcoin y no es así. Por ejemplo, una reserva capital a capital es que usa su Bitcoin para un colateral, para un préstamo, para una inversión. Que eso es lo que está ahorita agarrando auge en Estados Unidos, donde sí, no incluso Freddie Mac y Fannie Mae están diciendo usted tiene que recibir Bitcoin como parte de las garantías para poder tener una hipoteca sobre un bien inmueble. Solo para que hagamos una pequeña paréntesis, porque esto cada vez se va a dar más en Guatemala, es que el hecho de que usted no venda su Bitcoin no significa de que usted sea dueño final de ese Bitcoin. Que lo que pasa es que se transfiere una cuenta de reserva
que es lo mismo que pasar una hipoteca con un bien inmueble donde la otra persona va a tener propiedad por si usted incumple en ese pago. Entonces, solo para que lo tomemos en cuenta, porque sí pasa de que muchas personas, mándeme su Bitcoin y yo le doy el dinero. O sea, ese es un fraude. O sea, aquí es una institución financiera formal que lo que va a hacer es crear una cuenta de reserva donde posiblemente los dos tengan llaves para que no pudieran sacarlo, o una llave de solo la empresa. Un contrato inteligente. Con un contrato inteligente. Con un contrato inteligente. De hecho, ya que te adelantaste a una noticia, me voy a adelantar yo a otra. Oficialmente, El Salvador inicia los procesos para tener Bitcoin Banks, es decir, bancos de Bitcoin. Es decir, enhorabuena, usted ya conoce los bancos convencionales, pero vas a tener un banco que entiende sobre Bitcoin y lo que vos estás diciendo no es ruso, es cotidiano. O sea, va a ser algo, ¿querés ahorrar en Bitcoin? Tráeme tu Bitcoin. ¿Querés que te preste sobre? Te presto sobre eso. ¿Querés tenerlo como garantía para un bien raíz? Imagínese ya comenzar a ver los primeros Bitcoin Banks. Me Ahora, parece ¿sabes genial. qué? Lo que me da risa de esa noticia es de que es como que estuviéramos regresando 400 años. Sí. Porque antes los bancos eran bancos de oro. O sea, llevabas tu oro y sobre el oro te daban un papel que se volvieron los cheques después de la garantía de los lingotes de ese oro. Así es, de que ellos daban el aval de que ese oro sí existía y lo tenían ellos resguardado. Y por eso la gente podía prestar contra ese oro o prestar o venderlo o transferirlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y parece sabes de dónde viene la frase del banco, la banca? ¿No? Normalmente todas estas relaciones que vos mencionabas de tener el oro en garantía y las notas que decían que tenías el oro y demás, se hacían en los puertos. Porque principalmente el comercio se hacía vía marítima. ¿Sí? Entonces, estos personajes que se encargaban de hacer esas reservas se sentaban en bancos, literalmente en bancos banquitos, para hacer en bancos o bancas, como por eso viene el tema de la banca, que se sentaban para hacer todas esas transacciones a todos los comerciantes que iban y venían. O sea, ahí viene el banquero es porque se sentaba en un banco. Exacto. No, y sabes, no, y te lo voy a poner todavía para que te rías otro poco más. De ahí viene también el concepto de la bancarrota. Porque cuando estos banqueros que se sentaban en los bancos incumplían, les rompían la banca. Entonces se daba a entender que estaba haciendo algo incorrecto y que no tenía los recursos de los cuales se le habían confiado. Ahí viene la bancarrota. O sea que imagínate esa cosa. ¿Cómo podía? ¿Y qué pasaba? Entonces generaba otra banca porque lo mandaba con el carpintero. Pero bueno, imagínate. Pero bueno. Y una última de los ejemplos de transformación es de utilidad a capital, que es cuando dejas de tener un producto como un carro o la propiedad y simplemente lo metes para generar dinero, como es un Uber, o alquilas en Airbnb, por ejemplo, la propiedad. Fantástico. Pero ya habiendo puesto estos ejemplos bastante sencillos para que podamos comprender los conceptos, quizás vale la pena ahora ver dónde encaja Bitcoin, que yo creo que una de las cosas más difíciles para la banca convencional, para los gobiernos, para los legisladores, para todo lo que usted quiera ver, Bitcoin, ¿qué es? Como bien dice Mario, Bitcoin es otra cosa, pero ¿qué cosa es? Entonces vamos a tratarlo de ver bajo el lente de estos 4 elementos para ver dónde encaja, si encaja más en una, en otra o encaja en todas. Vamos a ver qué pasa. O ninguna, ¿va? Imagínate, pero bueno. Bueno, empecemos platicando un poquito sobre cómo es que se clasifica Bitcoin en cada una de estas categorías. La primera, a nivel de Bitcoin como dinero, que es un medio de intercambio. Aquí es donde entra la diferencia de cuando hablamos en la entrada, en el intro, que decimos que Bitcoin tiene 3 funciones. El criptomoneda, que sería el equivalente a dinero. La red monetaria, que viene siendo el medio de intercambio. Y el concepto de blockchain, que es una reserva de valor. O sea que el Bitcoin, vamos a ver que tiene facetas, dependiendo cómo lo usemos. Okay. Entonces hablemos del como dinero. ¿Cuál es su función? Pues facilita el intercambio de bienes o servicios. Esto se enfoca más en un concepto de red monetaria, que es cómo podemos hacer utilizando a Bitcoin para poder hacer esos cambios de bienes o servicios. La realidad actual es que algunos pues ya usan este tipo de dinero. Bitcoin Beach, que es en El Salvador, es un ejemplo. O lo que se puede hacer Bitcoin Lake, lo que es Panajachel. La zona 4 también. En la Antigua también, que hay varios que reciben Bitcoin. Barrio Bitcoin, creo que se llama en zona 4, le pusieron coloquialmente. En la zona 1, ¿y te acuerdas que fuimos a hacer Orange Peeling una vez? Sí, a un lugar que tenía varios comercios en una misma instalación. Sí, Así sí. Es.
pero su volatilidad y adopción limitada aún restringe un poco ese uso, pero el modelo Lightning, que si ustedes no saben qué es el modelo Lightning, que es capa 2 se llama, pues lo pueden investigar en los episodios anteriores del podcast, pero ahí lo que hace es que se congela el tipo de cambio para hacer una transacción. Entonces ahí evitamos eso. ¿Cómo funciona también el concepto de dinero en una economía circular? Pues puede funcionar como dinero si surge espontáneamente como medio de intercambio aceptado por la mayoría, que es lo que pasa en la lago Bitcoin, donde las personas utilizaban, ¿cómo es este ejemplo? Yo que tengo Bitcoin y quiero comprar una gaseosa, entonces la gaseosa yo la pago en Bitcoin, pero el cliente, bueno, el tendero lo que hace es que necesita pagarle a su acompañante y le paga en Bitcoin. Él recibe Bitcoin y va y compra un almuerzo. Entonces ahí estamos, y ese almuerzo necesita gaseosas. Entonces hacemos ese modelo circular donde nunca se cambia a un modelo fiat, sino que todas las transacciones se hacen a través de Bitcoin. Eso lo estamos viendo, que está comenzando a darse. Solo para explicar brevemente lo que Mario decía, es que hay formas como los pagos en Bitcoin son inmediatos. Lo que hace es que solo lo utiliza Bitcoin como una red monetaria. Porque esa red monetaria lo que está haciendo es que el dinero pase en Bitcoin de forma inmediata, pero se cambia también de forma inmediata a dinero fiat. No hay diferencial cambiario. No hay diferencial cambiario. Simplemente fue una transacción que hubiera sido en la red de una tarjeta de crédito, de una red de un banco o la red de Bitcoin. Es la misma historia. Yo creo, y que lleguemos a esta conclusión, Mario, así vamos a nuestro siguiente corte. ¿Vos crees que Bitcoin puede encajar entonces como dinero? Por supuesto. Es más, ya es dinero. Que otros no lo acepten es otra historia, pero de que es dinero y es dinero. ¿Cuántas transacciones hemos hecho nosotros con Bitcoin? O sea, nos fuimos a Panajachel un fin de semana sin completo gastar un centavo y en no quetzales. gastamos ni un solo quetzal. Ni Todo uno. fue en Bitcoin. Absolutamente O sea, nada. ya se puede en Guatemala vivir en una economía circular generando Bitcoin o utilizando Bitcoin solo como dinero. Pero saber a dónde se fueron ustedes. Nos subimos un tuk-tuk que cuesta 2 quetzales, La nos lancha. subimos a la lancha, La nos tienda, subimos a la tienda, el nos churrasquito. quedamos en el hotel. Comimos un tiki masala. Sí, ya no lo venden tiki masala, puedes creer, ahí en Amaranto. Ya no venden en Amaranto. No, hombre, mira qué feo. Si, pero bueno, si alguien conoce Amaranto, porfa, díganles que ese tiki masala era lo máximo. era lo máximo, pero Pero bueno. bueno. Pero bueno, Ya nos dio hambre. Eso no fue culpa de Bitcoin, No, eso es no, decisión no. empresarial. Pero bueno, vamos a hacer un nuevo corte y luego al regresar vamos a ver si Bitcoin, ya vemos que tiene usos como dinero, veremos si ahora lo tiene como capital. Vamos a mensajes y regresamos en breve. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Estamos muy contentos de que puedas estar junto con nosotros en un programa más de Bitcoin Economics, específicamente el programa número 147, en el que hacemos este cuestionante. ¿Qué tienes realmente? ¿Tienes dinero? ¿Tienes capital? ¿Tienes de reserva de valor o tienes una utilidad? O como muchos pensarían, no tengo nada. Lo pensé también. No tengo nada ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Tranquilo, Juan Gabriel. Nunca ni siquiera pues, lo fui. Lo peor es que los dos lo pensamos a la vez. Mira, pues, es que ya viste, vos, es que ya tanto programa de radio y TV, ya nos conocemos la jugada. 147 ya. 147 en este, que sería el que menos. Que creo que, ay Dios, trascendencia, vamos por los 350, si no estoy mal. ¿Cuánto llevamos? Sí. Es impresionante. Pero bueno, estamos conversando sobre estos 4 formas de activos financieros y estábamos cuestionando en cuál encaja Bitcoin. Entonces tenemos la primera, que es Bitcoin como dinero, y por lo menos a conclusión de Mario y mi persona, pues sí, Bitcoin encaja perfectamente en la modalidad de dinero. Así es. Entonces la pregunta es, ¿Bitcoin puede encajar ahora como capital? A ver, ¿qué sí, pensás? Vamos a empezar. Entonces, como capital, ¿cómo es que Bitcoin funcionaría? Bueno, sería un activo que se puede utilizar para generar ingresos y multiplicar de valor. Y aquí como un pequeño paréntesis.
Cuando hablamos de multiplicar de valor, aunque el tipo de cambio, el valor de Bitcoin sí incrementa, donde se está buscando un concepto de capital también es poniéndolo a trabajar. Sí. Poniéndolo a trabajar, aparte de la plusvalía, si queremos llamarlo así, de lo que vale Bitcoin. Algunos ejemplos. Bueno, lo que mencionamos anteriormente, muchas empresas que son DeFi o CeFi o FinTech que están utilizando como garantía Bitcoin para poder hacer un préstamo en la plataforma. Pero aquí viene la parte interesante. Esto no se volvería capital si utilizo el Bitcoin como colateral y agarro ese dinero y me lo gasto. Correcto. Tendría que ser invertido para generar algo de valor adicional, y hay mucho cuidado, que tenga un retorno superior a la tasa de interés que me vayan a cobrar de ese préstamo. Número 1. 2. Puedo montar una empresa que custodia Bitcoin. Y es más, O relacionada con Bitcoin. Todas las que estamos. Si ustedes recuerdan que en las noticias hemos mencionado muchísimas empresas que tienen ya tesorería en Bitcoin, bueno, ese es un ejemplo. O podríamos utilizarlo para poder generar stacking o lo que llaman redes derivadas, o simplemente para poder minar más Bitcoin. Correcto. Agarras tu Bitcoin para comprar mineros de Bitcoin para que te generen más Bitcoins. Así es. Yo diría, a ver, antes te dejé a vos contestar primero la vez anterior. Yo creo que esta es tal vez la más difícil que yo veo de que depende Bitcoin, cómo lo uses, ¿verdad? Depende cómo lo uses y que te genere más. Y el problema está, ¿qué te genera más? ¿Mantener tu Bitcoin o ponerlo a trabajar para que te genere más? Con los retornos que tiene Bitcoin, llamemos, se vuelve muy difícil que encontres un negocio que te genere más que dejar tu dinero quieto que tus Bitcoins tranquilos. Yo te quiero contar, le platiqué a un amigo, a Ernesto Rodríguez, que usted lo puede buscar porque lo tuvimos entrevistado acá, y yo le proponí un proyecto, de hecho el de desecho de basura, que me dice, mira, me va a rendir más que quedarme quieto con mi Bitcoin tal como está. Y es una pregunta bien difícil de contestar. Pero te lo voy a poner así. Yo creo que la filosofía debería ser al revés. Es, tengo Bitcoin, ¿y cómo puedo con ese Bitcoin generar más Bitcoin para generar más valor a través del tipo de cambio? O sea, sí, yo puedo dejarlo quieto. Esto es como decisión fiat. Yo vengo y meto ese dinero en una cuenta de ahorro y va a generar intereses. Pero si lo invierto en una empresa, me va a generar mucho más rentabilidad. Pero entonces agarramos Bitcoin. Si vos agarras tu Bitcoin, lo haces como un colateral para un préstamo, ese dinero lo agarras, lo metes a minería y genera más Bitcoin. Sí. Entonces ganas doble. Este es el concepto de interés compuesto. Sí, estás ganando sobre las ganancias y las ganancias de las ganancias. Entonces se vuelve exponencial. Interesante. O sea, pero vamos a que tiene un activo que genera mucho quedándose quieto y poniéndolo bajo riesgo. Podría quizás generar más. Es interesante. Llamemos que es la que menos a mí particularmente siento que está aún demasiado clara. Pero sí, sin duda encaja. Por lo menos eso creo yo que encaja. Y creo que entiendo encaja, que vos pero también. depende del uso. Regresamos al punto. Depende un poco de cómo es que le saques, cómo manejes tu Bitcoin. Siento yo, pues. Vamos con la tercera. Bitcoin como una utilidad. Esta es donde puede venir la frase, ¿verdad? La frase que se da mucho en todos los entornos de Bitcoin. When Lambo. ¿Cuándo me compra Bitcoin mi Lamborghini? ¿Cuándo me compra mi isla Bitcoin con los retornos que tengo? Porque el objetivo, recuerden, la utilidad es el disfrute, es el deleite. Entonces estamos hablando que vamos a utilizar Bitcoin para disfrutar y no para ponerlo a trabajar. Ahora, le voy a poner yo un ejemplo, y eso lo platicábamos con Mario, y lo puede escuchar en uno de los programas anteriores donde yo conversé de mi estrategia al respecto de Bitcoin. En mi caso encaja perfecto como una utilidad en el momento que yo me retire, porque yo tengo planificado, o por lo menos estoy haciendo los esfuerzos de ahorrar en Bitcoin, a manera de que con el incremento de precio, con lo que logre ahorrar y demás, me permita utilizar Bitcoin para vivir. Ahí, en ese momento en el que si todo sale bien, en ese momento donde utilizas tu Bitcoin para vivir, para pagar tu renta, para poder pagar tus alimentos, para tener distracción y demás, ahí sí lo puedes llamar Bitcoin como una forma de utilidad. Pero es la única forma que yo le puedo realmente encontrarle una función objetiva. Pero para eso tienes que tener mucho Bitcoin y tiene que haber crecido mucho el precio de cómo lo compraste. Mira, yo te lo voy a poner así. Yo creo que entre más maduras tu conocimiento de Bitcoin, menos ves a Bitcoin para un concepto de utilidad.
Porque te das cuenta que el valor de Bitcoin no está en cambiarlo y venderlo, sino en mantenerlo y que genere capital y reserva de valor. Por eso vamos a hablar ahora de reserva de valor. Te cuento rapidito en lo que vos ya le das la introducción a este último. Tenía hace un año o algo así un objetivo de viaje. Y para ese objetivo de viaje, la idea era ahorrarlo en Bitcoin en lugar de ahorrarlo en fiat, para que cuando llegara el momento del viaje ya tenías, con todo el incremento de precio y demás, los gastos pagados para el viaje. ¿Qué crees? No lo vendí, porque lo podía seguir pagando en fiat. Sí me fui al viaje, pero decía, tengo que sacar el recurso. Tengo el recurso en fiat, ley de Gresham. Vamos a utilizar el recurso menos valioso. Así es. Así que ni siquiera, o sea, puedo decirte que ni aún así puedo utilizarlo aún como utilidad. Bueno, entonces vamos ahora con el tema de reserva de valor. ¿Cómo? Es la función de Bitcoin como reserva de valor, es conservar el poder adquisitivo en el tiempo. Esto es el famoso comparativo de Bitcoin como oro, que son las dos icónicas reservas de valor en la historia. Esto lo podemos comparar porque tiene, a diferencia de lo que platicamos en la noticia, que les van a poner un arancel al oro, Bitcoin tiene mayor portabilidad, divisibilidad. Eso me encantaba cuando yo siempre me he imaginado. ¿Cómo eran las personas hace 400 pequeñas años donde decían quiero comprar un pan y te agarraban como una lija, ¿va? Y te echaban el polvito de oro solo para ver si así te lo pagaban? Y había un ventarrón y se fue todo. De ahí nació el que se lo llevó el viento el pan. Pero bueno, y otra cosa que sí es una ventaja que tiene sobre el oro es el concepto de la resistencia a la censura y al control gubernamental por un solo gobierno. Y te diría que uno más que pocas veces se dice es que es verificable. Si a vos te dicen que, yo te digo, vamos a hacer una transacción de $10,000 en oro, y vos simplemente me crees y lo agarrás, pues suponiendo que no somos conocidos, sino que viene alguien y te ofrece los $10,000 en oro, ¿qué haces? Primero tendría que validar lingote a lingote, hacerle un agujero para ver que no tenga... Vas a una joyería donde le pagas los servicios a un experto que te lo revise, o sea... Que me garantice que si es puro. Que es todo, que no le puso cobre en el centro, sí. Bitcoin sí. Es fácil. Y sabes que eso fue una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo con el concepto de por qué es que las personas en el pasado agarraban las monedas y las mordían, ¿te acuerdas? Y eso es porque las monedas de oro la llenaban de cobre y cobre es mucho más suave. Sí. Entonces, si las mordían y se doblaba, es que estaba relleno de cobre. Correcto. No estaba sólida de oro, porque el oro no se moldó. Primero se te dobla el diente. Pero si fuera solo oro, con eso pagas el dentista. Pero eso es aparte. Pero bueno. Como conclusión, creo que el hecho que sea Bitcoin de una emisión limitada, descentralizada, lo hace uno de los activos más puros para poder hacer la reserva de valor a largo plazo. Yo creo que Bitcoin encaja en las 4. Sin embargo, creo que la que encaja a la perfección es como reserva de valor. Y como dinero. Como dinero... Bueno, encaja si lo ves así. O sea, a ver, sí. Yo creo que encaja en los 4, pero las que mayor uso están. Lo que pasa es que yo creo que están usando. A ver, depende de tu audiencia. Lo voy a poner así. Para lo que es la adopción masiva, la gente que nos conoce siempre, que no escucha Bitcoin Economics, pero las personas no existe como dinero. No importa que no exista. No, al revés. Va a ser más fácil usarlo para dinero que para lo que es una reserva de valor. Hoy por hoy no. Porque ni se van a enterar que están utilizando a Bitcoin y lo va a hacer transacciones a través de la red monetaria y lo van a usar sin saber. Yo creo que ese va a ser su principal atributo, pero no lo es aún. No. Ahorita es reserva de valor. Ahorita pero va a migrar a dinero. Yo creo, igual que vos, que va a llegar a ser en su momento más reserva de valor. Sí, cabal. Más dinero que reserva de valor. Y dependiendo de tu sofisticación, déjame traer la palabra, pero entre más sofisticado seas, ya vas a poder encontrar usos de capital. Usos de capital, y ojalá todos los que escuchan Bitcoin Economics lo utilicemos como utilidad en algún momento. Eso será cuando tenemos estrategia como la tuya, donde ya tus gastos generales del día a día de tu casa están cubiertos solo con la ganancia de valor que tiene ese dinero en el futuro. Así es. Así que bueno, si usted supiera todo lo que teníamos todavía aún preparado, que no nos va a dar tiempo de poder compartir con usted, pero al menos usted ya pudo de alguna forma tener una explicación muy sencilla de estos 4 elementos que componen un activo financiero y cómo Bitcoin, a nuestro criterio, y usted tendrá el propio si coincide o no con nosotros, respecto de Bitcoin con cada uno de ellos. Vamos a ir a mensajes y regresamos a nuestro cuarto y último segmento, que sé que es el que usted espera, que es el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index y las principales noticias. Regresamos en breve.
¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Estamos muy contentos de que usted pueda estar junto con nosotros en el programa 147 de Bitcoin Economics, donde hicimos la pregunta: ¿qué tienes realmente? ¿Tienes dinero? ¿Tienes capital? ¿Tienes reserva de valor? ¿O tienes una utilidad? Ahora, si usted le hacen esa pregunta, usted ya puede responder con conceptos y se le dicen: ¿y Bitcoin qué es? Pues déjame decirte que realmente hay 4 variables de los activos financieros. Depende de la aplicación. Ay, ¿qué te parece? Wow, así que esperamos que usted se lo disfrute. Si no se le quedó, no se preocupe. Este va a estar en breve en formato de podcast. ¿Qué es podcast? Usted lo puede escuchar en su plataforma favorita donde ve música. Busca Bitcoin Economics. Y te estaba comentando que esa no es noticia, bueno, pero es noticia relacionada con Bitcoin, que gracias a ustedes en Apple Podcast, el programa Bitcoin Economics es el 9º puesto de lo relacionado con tecnología. Así en el momento que lo viste, porque yo lo he visto en top 3 varias veces. Bueno, ahorita lo vi en 9º, pero en lo que vos das los Las precios de noticias, Bitcoin, vos lo revisás. yo lo reviso. Ok, entonces el precio de Bitcoin, como ustedes saben, eso es nuestra cápsula del tiempo. La semana pasada estaba en 115,196. Al día de hoy, en este momento del programa, está en 118,882, habiendo llegado a 122,000. Estuvimos a un pelito de poder llegar al all-time high, o sea, el precio más alto de la historia. Eso significa que tuvo un 3.2% de incremento, nada mal para haber caído de 122 a 118 y aún así 3.22% de la alza. Comparado con el que si hubiera comprado $100 el 1 de enero, al día de hoy tendría en Bitcoin 27.29. Magnificent Seven, que ustedes saben que son las 7 empresas de mayor influencia en tecnología: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. En vez de 27.29 tendría 10.69. Y si lo hubiera invertido en el Standard & Poor's, 8.36, que no está mal para el estándar de Standard & Poor's. Buenísimos retornos para estar en el mes de agosto. Agosto, sí, porque si va a ser así, puede ser que llegue a doble dígito, que sería un récord. Sí. Bueno, es Standard & Poor's, no digamos Bitcoin. Y si usted hubiera hecho esto, la inversión hace exactamente 12 meses, al día de hoy tendría 95.36, hubiera duplicado su dinero. Maco, ¿ya viste? Hubieras duplicado tu dinero si hubieras invertido hace 12 meses. Y en Magnificent Seven, 43, Standard & Poor's, 19. De lo que también hablamos es nuestro índice de elasticidad, que es qué tanto estamos de separado del all-time high, que fue $123,091 el 14 de julio. Me hubieras preguntado hace 2 días, hubiera dicho nada, pero ahorita estamos en 3.5. ¿Eso qué quiere decir? Inviertan hoy y de todos modos pueden recuperar o tener un retorno de 3.5 si rompemos el precio más alto. Fear and Greed Index, la semana anterior estábamos en 64 y actualmente 70. Eso significa que seguimos en el ámbito de positivismo o lo que llamamos la avaricia, arriba de 50. Bueno, te lo pongo muy sencillo. El all-time high o el precio más alto de Bitcoin fue el 14 de julio. Ajá. No tenemos ni un mes. O sea, no ha transcurrido un mes desde que tuviste el precio más alto. De veras, yo sentí que fue hace Yo también. rato. Es que, a ver. Pasa tanto tiempo de mira, movimiento. Los 3 años que hemos estado en el programa de radio no eran muy frecuentes los all-time highs al inicio. No, pero era all-time lows. Que esos eran all-time lows. Sí. Pero recientemente, por lo menos podemos decir en el último año, estamos viendo esos incrementos de precio histórico más alto muy frecuentemente. Pero bueno, tenía pendiente de averiguar. Seguimos en el 9º lugar de tecnología, lo cual no nos importa el puesto en el que estamos, sino que simplemente nos dice que está encontrando valor las personas al escuchar el programa, lo cual para nosotros es importante. Así que lo que nos da la motivación de estar, porque si se lo hemos dicho, nosotros estamos junto con Mario y con Diego
con la dicha de tener patrocinadores que creen en esto, que nos permiten salir en punto de equilibrio. Lo cual implica que tanto Mario como su servidor no tenemos un retorno económico sobre este tema. Nosotros rentamos este espacio y lo hacemos porque nos apasiona. O sea, nos apasiona y gracias a eso, si usted puede compartir el programa, pues nos ayuda a que más personas también puedan compartir este valor. Vamos con las noticias, mi estimado Mario. ¿Se recuerdan que uno de los indicadores que nosotros usualmente, de la semana pasada, es que nosotros tenemos una cantidad fija de producción de Bitcoin? ¿Se recuerda cuando hacemos el tema del halving, que se baja a la mitad? Pero nosotros sabemos exactamente cuántos Bitcoins se han producido por día. Y en total de este año se han producido 97,082 Bitcoins. Pero ¿saben cuánto ha comprado las instituciones en el mismo periodo? 545,579 Bitcoins, principalmente siendo Synergy y Michael Saylor uno de los más grandes de esto. Pero te das cuenta, César, que estamos hablando de casi 6x. O sea, es insostenible. O sea, a estos precios, ¿no? O sea, imagínate que tenés una tienda en la cual le surtís 10 gaseosas a la semana y te están comprando 60. O sea, sí, tenés un stock, le compras al vecino para suplirle, pero eso es insostenible. Pero voy a usar tu analogía para que podamos identificarlo. Imagínense que ustedes son una planta de producción de gaseosas y estás vendiendo, hablemos 97 cajas para hacerlo más como relevante aquí. 97 cajas. 97,000 cajas. Pero hagamos 97 para hacer los números sencillos. Okay. Mando 97 cajas, eso es lo que produje este año y lo mandé a mi centro de distribución. Eso significa que tengo una tienda donde vendemos esos 97. ¿Qué es lo que pasa? La necesidad del cliente son 545. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De mi tienda yo no lo puedo surtir porque solo tengo 97,000 o 97 en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir a comprar a otros lados para poder surtir esos 544. ¿Qué significa comprar en otros lados? Que estoy buscando lugares donde solo si las personas quieren por un precio atractivo venden. Si no, no. Exacto. Así de sencillo. Y va a llegar un momento en que va a llegar a aquellos que no están dispuestos a vender. ¿Y qué va a suceder con los que sí? Se va a disparar el precio. Exacto, es insostenible. ¿A cuál es el precio que tú venderías tu Bitcoin? Esa es la pregunta donde el millón compara millones de personas que tienen esta cantidad de satoshis. Y sabes que hace poco... Y es más, ya ni siquiera llegaremos a vender un Bitcoin. Van a empezar a pichicatear, perdón la expresión en español, pero a tratar de buscar satoshis, ya ni siquiera Bitcoin. ¿Sabes qué he llegado a pensar? Va a haber un momento en que aunque querrás comprar, no encontrás. Sí, ya pasó. No encontrás. Ya pasó varias veces que no hay en los exchanges, no hay Bitcoin. No hay. Porque hoy puedes decir, yo quiero comprar 10. Buenísimo, comprar los 10 y tenés el dinero. Pero va a haber un momento que ni aunque ofrezcas, porque no hay. ¿Será que vamos a poder subastar los satoshis? Te puedes imaginar, esa cosa va a ser impresionante. Vamos a entrar a Sotheby's. Y querés ponerlo todavía más crítico, que esto nunca lo había visto bajo este punto de perspectiva. Estaban diciendo, por ejemplo, cómo haces esos cálculos de proyecciones de precio en base a escasez. Cada halving, decimos, sí disminuye la mitad. Bueno, eso ya lo sabemos y que provoca la alza y demás. Pero ponete a pensar en los que generan los bitcoins. Significa que ahora yo necesito que el precio sea mínimo el doble para que yo pueda estar en punto de equilibrio. ¿Así? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Menos gente están metiéndose a hacer minería y por ende la repartición de esos 97,000 va a ser en menos gente. Lo cual hace una cosa parabólica bien interesante. Pero bueno. La reserva de Bitcoin de Bután. Es un país. Es un país. Escuche. Ya representa el 40% de su PIB nacional. Ah, gran diabla. 40% es el equivalente que cambiáramos las remesas de Guatemala a Bitcoin. Es absurdo. Por si creen de que solo es una locura de saber quién. Vamos a ver cuál es el PIB de Bután. Dale vos mientras da la otra noticia. Bueno, la siguiente es una de las que les mencionamos y esta va a ser bien interesante. Si quieren saber de dónde va a venir esa locura de compras, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que le va a permitir invertir en Bitcoin a los planes de jubilación, lo que conocen en Estados Unidos como 401ks. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora hay un grupo de personas o unas entidades que tienen una pequeña cantidad de 8.9 trillones de dólares que podrían invertir en Bitcoin. Así como fue lo del ETF, que fue uno de los de los inyecciones de capital grandísimos de este año. Se puede imaginar cuando ya los fondos de inversión que se enfocan en temas de jubilación empiezan a meter dinero ahí. ¿De dónde se van a sacar los Bitcoin? Yo no sé. Ese es el punto.
Ese es el gran punto. Así que no venda su Bitcoin. Oiga, esta noticia me parece increíble. Hay una cadena de tiendas de conveniencia en Estados Unidos que se llama Sheetz. SHEETZ. Tiene más de 750 sucursales. No voy a pensar que la tienda de barrio que se le ocurrió hacerlo. No, es una empresa que tiene 750 sucursales. Ofrece un 50% de descuento en todas las compras que sean pagadas con Bitcoin entre 3 de la tarde y 7 de la noche. Ojo, esta tienda de conveniencia tiene gasolineras. Eso significa que para todos los Bitcoiners, 50% de descuento de la gasolina en ese periodo de tiempo. Wow. Presidentes en Estados Unidos han caído por bajas de centavos en la gasolina. Imagínense que ahora, gracias a Bitcoin, puede tener 50% de descuento. Si ustedes nos escuchan en Estados Unidos, pues ya sabe, vaya a esta empresa entre 3 y 7 y pague con Bitcoin 50% de descuento. Y hay un subproducto. Te puedes imaginar todas las empresas y personas individuales que te hacen transporte, o sea, todo lo que son los camioneros famosos. Ustedes van allí. Van a ir ahí, pagan con Bitcoin porque nos vamos a ahorrar la mitad de la gasolina, que es probablemente el segundo gasto más caro de todo ese proceso después de salarios. Y te lo voy a poner así. Yo no sé qué es Bitcoin, pero tengo que averiguar cómo se hace. A mí no me importa. Yo creo que el 50% de gasto de ahorro. El presidente de la República Centroafricana afirma que están trabajando para anclar su fuerza nacional en algo inquebrantable como Bitcoin. Cuando habla de su fuerza nacional, ¿qué significará? De que ya no quieren algo que sea manipulable por todo el mundo y que ellos quieren algo que no nadie pueda manipular. O sea, quieren entrar en una reserva de valor estratégica en Bitcoin. Sí. Interesante. ¿Y qué dice El Salvador? Salvador nos dice que llevan 1000 días comprando un Bitcoin cada día. Qué lindo, va. Qué envidia. Y esos 1000 Bitcoins seguramente les van a servir como el fondo inicial para muchos de estos bancos Bitcoin que están diciendo que van a lanzar. Así que Donald Trump Jr., que con esta noticia nos retiramos, le dijo a CNBC que ellos se fueron all in. O sea, se metieron con todo a Bitcoin. Se fueron, como diríamos en Guate, criptomonedas. Se fueron de jeta. Se fueron con todo. Oiga, porque su familia estaba siendo desbancarizada. Dice que no lo hicieron por moda ni por trend, sino que cuando iniciaron la política les cerraron todas las cuentas bancarias y no les accedían a fondos, no les daban a préstamo. Y dijeron, ¿y eso que estás hablando de la familia Trump? Imagínate que este punto para todos los que son los políticos en Estados Unidos, se migran a Bitcoin para protegerse de la represalia de la política del siguiente grupo, para que no los dejen desbancarizados y no pierdan su capital y su patrimonio. Así que, ¿qué está usted haciendo? ¿Dónde tiene realmente sus recursos? Pues bueno, es una decisión personal. Llegamos al final, Mario. Muchísimas gracias, amigos. Espero que ustedes sí tengan, aunque sea dinero, capital, utilidad, que tengan algo por lo menos para clasificar. Pero lo que sí es importante, amigos, es de que ustedes recuerden de que todos los caminos llegan a Bitcoin, como dice nuestro amigo Diego Vieda, o como yo se di cuenta, ahora ya no solo voy a decir que no es otra cosa, es otro tipo de dinero, otro tipo de capital, otro tipo de utilidad, y todo se debe a que Bitcoin es otra cosa. Así que en nombre de Mario López Salguero, nuestro buen amigo Diego, que no pudo estar con nosotros, y su servidor César Tánchez, esperamos que este programa haya sido de mucha utilidad y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.